Se está acercando el fin de la organización satánico-criminal más diabólica de la Tierra. El Vaticano, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las cosas repugnantes de la Tierra. Revelación capítulo 17 y capítulo 18. En este tiempo en particular se están abriendo los sellos y se van a empezar a revelar cosas, en algunos casos satánicas, diabólicas, como la multitud inmensa de crímenes y atrocidades, asesinatos a niños del clero de la Iglesia Católica y el satanismo del Vaticano. Porque hasta el momento la gente ha estado cegada. Si se dan cuenta, hay un sistema empleado con técnica extraterrestre, los chemtrails, de tal manera que hace un efecto en la mente humana para que ésta se neutralice y quede apática. La gente no piense, y aunque vea atrocidades diabólicas, la gente se quede impasible. Están como si fueran, dicho de alguna manera, zombies. No pueden ver, porque los chemtrails, con antenas ARP y otras técnicas, tecnología, super tecnología extraterrestre, ha promovido a lo largo de la historia una serie de radiaciones para controlar a la humanidad y que éstas se maten atrozmente unos a otros en guerras mundiales y en atrocidades religiosas. El satanismo de la Iglesia Católica, millones de niños, millones violados, asesinados cruelmente por curas y monjas, enterrados vivos. Bueno, es espantoso. Ahora, en este tiempo, ya empieza a desvelarse todo. Hay una investigación de aproximadamente 300.000 niños solo en España, que hay muchos más, que han sido vendidos, asesinados, torturados en rituales satánicos en los monasterios por la Iglesia Católica. Y aunque a lo largo de la historia ha asesinado y violado a millones de niños, asesinado pero brutalmente ante testigo a patadas, ni uno de estos perros demoníacos ha entrado en la cárcel ni ha sido procesado. Porque saben que de entrar o de caer Babilonia la Grande, o sea, el Vaticano, la organización satánico-criminal más diabólica de la Tierra, de caer ellos, arrastran tras de sí a todos. Arrastran a las noblezas, a los políticos, a los medios, a los banqueros, arrastran a todos, porque ellos lo han dicho y lo siguen diciendo. Todos bajo una mesa. Si caemos nosotros, dicen ellos, caen todos. Y aunque la CIA norteamericana y los gobiernos saben que el Vaticano trafica actualmente en droga, bueno, actualmente lleva décadas, toneladas de droga, desde Colombia en valijas diplomáticas vaticanas al Vaticano y del Vaticano a los obispados de toda Europa y sobre todo en Sudamérica, y gana cientos de miles de millones de dólares. Y claro, aunque los gobiernos lo saben, se callan, porque trabajan unos con otros y se enriquecen brutalmente unos con otros. En España hay un caso pendiente, hay muchos casos, pero hay un caso pendiente de las 3 niñas de Alcácer asesinadas satánicamente en ritual satánico, donde intervinieron aproximadamente, dicho por los médicos forenses, más de 7 personas. No solamente angleses que estuvieron aquella noche pegando las palizas, torturándolas, arrancándoles la carne y los pechos y asesinándolas después de haberlas violado con un tiro en la cabeza y enterrándolas medio vivas. No, había 7 personas. Algunos obispos filmando vídeos snuff para presentarlos en el Vaticano, como se han presentado para gozo de esos sádicos demoníacos, de papas y cardenales, y presentarlos en los obispados, y vender a las clases altas de la sociedad española y de otras sociedades satánico-fascistas, católico-fascistas, cada unidad de esos vídeos snuff por 25.000 euros. Un CD, una copia de los vídeos snuff de los asesinatos satánicos que han hecho de las niñas de Alcácer. En las niñas de Alcácer se ha prohibido terminantemente cualquier tipo de investigación, porque el gobierno, de la misma manera que prohíbe
y se llaman de izquierda, socialistas, ¿sabes? Prohíben cualquier investigación, sobre todo gubernamental, de esos 300.000 niños vendidos por curas y monjas, ganando miles de millones, algunos para monasterios sacrificados a los demonios en los sótanos del monasterio, y otros torturados y violados por clérigos, pero 300.000, habrá muchos más, pero se hace una cifra media de aproximadamente. Y solamente el señor Carlos Núñez, ministro de Justicia, intenta hacer una investigación, pero frenada por el Vaticano, por los políticos, por los banqueros, frenándolo, diciéndole que cuidado donde se mete, porque le arruinan la vida y la carrera o lo asesinan si deja o permitir hacer una investigación. La niña del cárcel, cualquier investigador privado, no le dejarán, no se lo permitirán, no le darán ni la más miserable pista, y enseguida le pararán y le amenazará el gobierno si sigue adelante. Y los periódicos, por supuesto, y los medios televisivos no harán nada al respecto ni moverán un dedo, porque están de igual manera amenazados por el clero, por el Vaticano, por las sectas satánicas, de que cuidado con ese caso de las niñas del cárcel. Por ejemplo, Anglès y Ricard tenían en sus cuentas corrientes 85 millones de pesetas de aquel tiempo, del año 92 hablo, pisos, tenían coches, etcétera, etcétera. Anglès, fugado de la cárcel de Valencia y viviendo con su madre, una vieja espiritista del vudú del Brasil, en Valencia, pero sin busca y captura. O sea que el clero le dejó salir para hacer más sacrificios y asesinatos de niños. Si miran las cuentas corrientes de esos 85 millones, se darán cuenta que venían en cifras de los obispados españoles en varias tantas de varios millones. Si miran las fechas de cuando iban entrando varios millones por cada trabajo que hacían para la iglesia de rapto y asesinato y tortura de niños y vídeos en NUF, verán que, por ejemplo, hay una fecha específica, digamos, en marzo del 92 o del 91, en octubre, septiembre. Dense en cuenta que cuando entraba ese dinero en el banco a la cuenta de Anglès y Ricard, 2 o 3 días después habían desaparecido 1 o 2 niños de la zona de Levante. Y así sucesivamente. Vayan mirando las cuentas corrientes, cada vez que entraba otra tanda de millones de pesetas, a los 2 o 3 días desaparecían varios niños que no han vuelto más a aparecer. Anglès y Ricard se encargaban de raptar niños, como ahora hacen otros, los asesinaban, los torturaban, los violaban y los filmaban en compañía de clérigos satánicos del Vaticano, satanistas del Vaticano, para hacer vídeos snuff y ganar miles de millones, porque se los vendían a las clases altas, a las logias, sectas satánicas que colaboran y trabajan al unísono con la religión católica y con el Vaticano. Por supuesto, Ricard, que está en la cárcel y pronto le van a dejar libre, le han dicho el clero, el Vaticano, que calle la boca, que si habla de la cárcel no va a salir vivo. Y una cosa les augurio, él no saldrá vivo de la cárcel. La única opción que puede tener es llamar a unos periódicos, no de España, por supuesto, del extranjero, periodista, decir que lo va a cantar todo y que le metan en otro país, fuera de España, el norte de Europa, en un sitio seguro, en una cárcel de seguridad, que es donde puede alargar sus días. Porque de allí no saldrá vivo, porque la cosa ya de las chicas de la cárcel está caliente. Anglès le dieron el Vaticano documentación falsa y está en el Brasil, y hasta el momento, con otro nombre y otra identidad, ha hecho infinidad de trabajos semejantes a los de Alcácer para la Iglesia Católica. Es la organización satánico-criminal más diabólica de la tierra, pero ya empieza la decadencia. Ahora en todo el mundo cada vez se van abriendo más y más actas, porque a la policía, no solo en España, de todo el mundo, le tienen amenazado y avisado de que los casos de pedofilia, asesinatos, raptos de niños, etcétera, que tienen conexión con el Vaticano y con la Iglesia Católica, silencio y carpetazo, ni la más mínima investigación. Porque todos los gobiernos, sobre todo en España, los países latinos, los países donde las manazas y la sotana negra de la Iglesia Católica ha metido la mano, empleando a dictadores, asesinos de masas y a nobleza, con los dictadores juntos, es imposible hacer investigación, imposible, totalmente imposible, de meter obispos responsables de asesinatos de niños, clérigos y menos al Papa, que encima no solamente ser responsable de las matanzas más atroces de la tierra, de una organización satánico-criminal que no tiene ninguna conexión con el cristianismo,
porque a pesar de que la gente, claro, es ignorante, no tiene mucha idea de lo que es una religión, aunque se llaman católicos, pero en su vida han leído las escrituras, no saben quién fue Jesucristo, creen en la evolución, no creen en nada, que algo habrá. O sea, es ignorancia pura, porque los han hecho ignorantes, los han metido la mano en los bolsillos donde ha pisado la sotana negra, y a la fuerza del terror y las matanzas han hecho católicos, enseñándoles burradas y aberraciones aberrantes de que si no pagan y si no son católicos, pues van a un infierno y allí los demonios los queman eternamente. Pero si pagan dinero, pues van pagando toda su vida y luego funerales, y a lo mejor salen del purgatorio de fuego, contra más paguen, más pronto. Bueno, bestialidades de esas que, bueno, una persona medio razonable puede pensar que de verdad que es diabólico, que son retrasados y perturbados mentales los que pueden enseñar o creer esas cosas. Claro, a la larga, a lo largo de siglos, de haber tenido el apoyo de noblezas y dictadores asesinos de masas, noblezas que han apoyado a la Inquisición y que han asesinado millones en Europa y en el Nuevo Mundo. Desaparecieron millones de indios con sus niños. Aquellos asquerosos dominicos, frailuchos de mala muerte, cogían a los niños, los bebés de los indios, los tiraban vivos al fuego y a los perros. Menos la gente más sádica del mundo. Y cuando se abran los monasterios, se horrorizará la gente de la cantidad de cientos de cadáveres de niños enterrados en los sótanos y en los túneles de esos monasterios de toda la vida, hasta el día actual, porque en el día actual siguen en algunos monasterios activos sacrificios de niños en los países latinos. En España, en el monasterio de Montserrat, es el centro de culto satánico a la Virgen Negra Cananea Estate. O sea que es aberrante que se puedan hacer esos crímenes a niños. 300.000, hay casos espeluznantes con testigos de que monjas de esas lesbianas asquerosas cogían los bebés, pero delante de todos, y los tiraban vivos a la estufa. O sea, vivos, delante de las personas. Aberrante, son diabólico, aberrante. Y los gobiernos no van a mover un dedo, no van a ayudar, no van a permitir hacer ningún tipo de investigación, porque los gobiernos, sobre todo en España, digo los países latinos, trabajan hombro a hombro con la Iglesia Católica, con el Vaticano, protegiéndose unos a otros, noblezas, dictadores, gobiernos dictatoriales católicos fascistas, para hacer inmensas fortunas, robando y metiendo la mano al pueblo y aplastando al pueblo y dejándole en la más horrenda de las miserias, mientras los políticos hacen inmensas fortunas rápidas, con corrupción de la más alta, robos, abusos, y se hacen unas pagas y unas dietas multimillonarias, mientras la pobre gente no tiene ni para comer ya, no pueden pagar piso, no pueden ir los niños ni al colegio, no tienen ropa, no tienen nada, y encima millones y millones de parados, porque ya están esperando, que lo están preparando todo para un nuevo orden, y lo van a lograr. Hagan lo que hagan, aunque las masas de la gente se muevan, millones, van a hacer lo que les dé la gana, porque tienen todo. Tienen los banqueros, los medios de comunicación, los políticos, las noblezas, el dinero del mundo ya está en sus manos, y la gente ya está en la miseria y en la ruina, porque en manos del clero, del Vaticano, de las noblezas, de los políticos corruptos, de los Rockefeller, está el dinero de todo el mundo en sus bancos, y la gente en la miseria y en la crisis global. El nuevo orden que tienen profetizado lo van a realizar, quieran o no quieran. Y antes de eso, realizarán una serie de atentados como el 11 de septiembre o en las Torres Gemelas, destrozando otra vez varias centrales nucleares, diciendo que son los terroristas islamistas, para provocar una crisis aún mayor y un odio constante para organizar una tercera guerra mundial contra los islamistas, o contra Irán, o contra Arabia, etcétera, etcétera, para descomponer